Ok, recordemos que en primer lugar tenemos 5, ¿ves? 5. Empezamos con unitarios, integración, sistemas, aplicación y mantenimiento. Fíjense que habrán dos tipos de estáticas y dinámicas. En la dinámica tenemos caja negra y caja blanca. Hoy estamos centrados, o desde la semana pasada, estamos concentrados en las pruebas de caja negra. Recuerden que los tipos se pueden ubicar o se ubican en un nivel de pruebas. Entonces, las pruebas de caja negra están en el nivel de pruebas del sistema. Cuando hablo de pruebas del sistema, al final probablemente lo que estoy haciendo son pruebas de caja negra. Vimos dos técnicas, las clases de equivalencia y los valores límites. Hoy vamos a ver combinación por pares, que fue la que no logramos terminar. Bueno, ya sabemos que hay un principio de prueba que nos dice que no es posible probarlo todo. Entonces, imagínense que si nosotros tenemos 10 variables en el formulario y que cada una de esas variables tiene 10 posibles valores, nosotros tendríamos que ejecutar alrededor de 10.000 millones de casos de prueba, ¿verdad? Pues serían las combinaciones. Entonces, por eso es que es imposible ejecutar esa cantidad de pruebas. La técnica de combinación por pares o el pair se basa en generar un conjunto de casos de prueba en el que estén representados al menos una vez todas las combinaciones, pero por pares de variables, o sea que los vamos a probar en pares. Con el ejemplo anterior de 10 variables y 10 valores para cada variable, en lugar de ejecutar 10.000 millones, tendríamos que ejecutar alrededor de 177 casos de prueba. O sea que los reduce significativamente. Recordemos que hay sistemas y hay sectores en los que es necesario ejecutar los 10 millones de casos de prueba. Entonces, habrá empresas o habrá sistemas en los que probablemente nos van a decir, no podemos utilizar combinación por pares, porque reduce muchísimo los casos de pruebas y necesitamos ser más eficientes. Entonces, esa técnica no la podemos utilizar. Entonces, ¿qué técnica utilizo? Recuerden que aquí les estoy presentando 5, pero que hay otras, pero digamos que de esas 5, ¿cuál utilizo? Pues la que sea más eficiente, la que me dé mejores resultados. Combinación por pares, bueno, probablemente haya sectores en los que digan, no, necesitamos ejecutar la totalidad de las pruebas porque no podemos dejar que se pase nada. Otros en los que nos digan, aquí el tema de las pruebas no es tan prioritario, podemos usar combinación por pares. Entonces hay que medir en ese sentido qué técnica uso, dependiendo del sistema, dependiendo de la empresa, dependiendo de lo estricto que quiero ser con el proceso de pruebas. ¿Qué pasos utilizo para esta técnica? Bueno, en casi todos los actividades, las técnicas, lo primero que tengo que hacer es saber cuáles son las variables y cuáles son los posibles valores para cada una de esas variables. Recuerden que puedo combinar las técnicas. Entonces, por ejemplo, si tengo una variable nombre y voy a utilizar combinación por pares, entonces puedo primero aplicar clases de equivalencia. Con clases de equivalencia obtengo los representantes y entonces esos van a ser los valores que voy a utilizar en combinación por pares. Entonces los puedo mezclar. Puedo utilizar, por ejemplo, valores límite para una variable numérica y una vez que tengo los representantes, esos son los valores que voy a utilizar en combinación por pares.
Entonces eso puede ser combinado, las técnicas. Ejecuto el algoritmo de combinación por pares y analizo o identifico si hay combinaciones inválidas. Más adelante voy a mostrar por qué se dan ese tipo de cosas. Y si hay combinaciones inválidas, lo que voy a hacer es eliminar esas combinaciones inválidas, pero debo reemplazarlas cuidadosamente por combinaciones que sí sean válidas. Voy a explicar cómo funciona el algoritmo o cómo funciona la técnica. Pero esta técnica tiene la ventaja o la particularidad de que existen herramientas automatizadas que generan los casos de prueba. Entonces, simplemente lo que me interesa es que conozcan cómo es que funciona el algoritmo para que tengan una idea, pero al final de cuentas lo que vamos a hacer siempre es ingresar los valores a una herramienta que luego me genera los casos de prueba. Entonces, imagínense que tenemos un sistema, un software que tiene las siguientes variables, básicamente tres, que serían género, nacionalidad y estado civil. En género tiene dos valores que sería femenino y masculino. En nacionalidad solo acepta uruguaya, argentina, otra. Y en estado civil, soltero, casado, otro. Vean que cada variable tiene tres valores. Recordemos que la lógica es que yo tengo que combinar todas contra todos. Entonces, el conjunto de casos de prueba necesitaría obligatoriamente combinar género, el género femenino, con todas las nacionalidades y con todos los estados civiles. O sea que yo tendría que probar femenino con uruguayo, femenino con argentino, femenino con otro, igual masculino. ¿Tá? Y lo mismo femenino con soltero, femenino con casado. Sí, identificamos el número de casos de prueba. Recuerden que hay que multiplicar los valores de cada una. Tengo 2 para femenino, 3 para nacionalidad y 3 para Estados Unidos. 2 por 3 por 3 me da 18 casos de prueba. Imagínense ahora que tenemos un programa financiero que lo que maneja son cajas de ahorro y cuentas corrientes. Esas cuentas pueden ser en colonias o en dólares. Y yo, mediante un programa, lo que puedo realizar son depósitos y retiros a esas cuentas. Entonces tenemos operaciones, retiros, depósitos, tipo de cuenta, corriente de ahorro en moneda de colores. Entonces tendríamos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 casos de prueba. ¿Cómo funciona entonces la técnica? Ahí están los 8 casos de prueba que necesitaríamos utilizando, por ejemplo, clases de equivalencia, ¿verdad? Serían esos 8 casos. ¿Cómo funciona entonces combinación por pares? Bueno, lo que dice es que tengo que tomar por pares de variables. Entonces, vamos a combinar la variable operación con tipo de cuenta. Y vamos a combinar operación con moneda. Y luego me faltaría combinar tipo de cuenta con moneda. La tabla, vean que va creciendo hacia la derecha, de forma horizontal. Si tuviéramos 2 variables más, pues probablemente las combinaríamos para acá. Y eso serían entonces los casos de prueba que yo tendría que ejecutar. En este caso se redujo a la mitad, solamente tendría que ejecutar 4.
Esto me garantiza cubrir todas las combinaciones por pares de variables. Y el caso de prueba, vean que en este caso es válido porque yo tengo cuenta corriente y retiro colones son revertidos. Entonces, ¿cuál es el caso de prueba? Retiro cuenta corriente y colones. Retiro cuenta de ahorros y dólares. Depósito, cuenta corriente, colones. Depósito, cuenta de ahorros, dólares. Entonces, eso es lo que hace la técnica, ¿verdad? Combina por pares de variables y eso me permite reducir el número de casos de prueba. Pasamos de 8 a 4. Obviamente, entre más casos de prueba, la reducción es más significativa. Entonces, para los que llegaron un poquito tarde, necesito que descarguen del TEC Digital una herramienta que se llama, es un punto zip, está en clase 5, PERS.zip, que es donde está una de las, porque ustedes pueden buscar, hay otras herramientas en internet, hay algunas que funcionan, digamos, son sitios web que usted de forma digital introduce los valores, otros que usted los puede descargar como esta y utilizar. Es un, se discute con el CMD. Si está en el Linux, se discute allá. Igual, imagínense que vamos a hacer un ejemplo en el que tengo 4 sistemas operativos, 5 navegadores, 3 resoluciones de pantalla, 3 configuraciones de color y 5 idiomas. Son las variables y el 4, 5, 3 son los valores para cada valor. Si multiplicamos eso, me daría 900 casos de prueba. Aquí está la tabla con las variables y cada uno de los valores. Eso es lo que le vamos a introducir a la herramienta para que genere los casos de prueba. Entonces, voy a abrir un documento de y entonces el sistema operativo, navegador, resolución, color, idioma. Sí. Ay, perdón. Entonces dice que el sistema operativo sería Linux, Mac, Windows 8 y Windows 7. Y navegadores, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari, y Opera. En resolución 800 por 600, 1024 por 768 y 1280 por 1024. El color sería 16 bits, 24 y 32. Y el idioma español, inglés, español, inglés, portugués, chino, portugués,
chino y ruso. Habían otra vez muchos. ¿Listos? ¿Cómo hacer qué? ¿Abrir qué? Eso es una hoja de Excel. Sí, yo todavía no he explicado, pues, nada más es hacer eso. Chiquitos que no ponen atención. Yo dije que se ejecutaba con un CMD, ¿verdad? Ah, sí. Ah, no, Excel. Bueno, no necesariamente porque el sistema lo que recibe es un TXT. Entonces, yo lo que hago es que lo creo en Excel y lo guardo desde aquí porque lo recibí como una hoja de datos tabulada. Y entonces eso de estar haciendo tabs en TXT es medio tedioso. Entonces es mejor guardarlo aquí y guardarlo, ajá, como TXT. Ya les explico cómo.
¿Listos? Ok, entonces voy a descomprimir la carpeta del archivo .zip. Ok. Listo. Ok, entonces lo que hice fue descomprimir la carpeta. Y lo que voy a hacer es que voy a guardar, le voy a dar archivo, guardar como. Lo voy a guardar dentro de la carpeta donde está el. Y lo voy a cambiar a TXT. Pero delimitado por tabulaciones. TX, archivo de texto delimitado por tabulaciones. Y yo le voy a poner, bueno, como ustedes quieran, pero le voy a poner datos. Datos.txt y que sea delimitado por tabulaciones. Voy a abrir el CMD. Y lo voy a ubicar en la carpeta donde está el archivo .zip.
Lo guardé en la carpeta, en la misma carpeta, donde está descomprimido. En realidad, el que tiene que estar ahí es el TXT. El otro no es importante. Y para ejecutarlo, entonces, es el nombre del archivo que sería allpairs.exe, el nombre del TXT que se llamaba, y el nombre del archivo de salida. Ese es el nombre que dice ejemplo 1, o como ustedes quieren llamarlo. Voy a pasar al chat. A ver si me lo copió. Wow. Listos. Ahí lo pasé al WhatsApp, la línea, para que la copien más fácil. Porque ese fondo negro no ayuda mucho en la proyección. Le doy a ejecutar. Está en... Ahí ya me lo ejecutó. Y tiene que haberse creado este archivo que se llama test cases. Una vez que lo ejecutan, entonces él crea el archivo. Y si lo abrimos, recuerden que eran 900 casos de prueba, pasamos a 26. Vean que me dice que el primer caso de prueba es Linux, Internet Explorer 800x600. Les dije que el siguiente paso es revisar los casos de prueba inválidos, porque él hace combinaciones de datos y no sabe cuáles combinaciones son válidas y cuáles no. Por ejemplo, ese caso de prueba número 1 no se puede ejecutar, porque yo no puedo ejecutar Internet Explorer en Linux, ¿verdad? Entonces es un caso de prueba que tengo que reemplazar. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Y me agrega una columna de diccionario que se llama Page. Esa básicamente es
la pareja de la cual salió, recuerdan que cuando hicimos aquella tabla que iba creciendo de forma horizontal, perdón, este, entonces esa es la fila, la pareja, ¿verdad? De la cual salió el caso de prueba. Preguntas hasta aquí. A alguno no le funcionó. En realidad era sencillo, ¿verdad? Sí, Alan. Yo veía como que dice que Ajá. Por eso es que cuesta tanto acomodarlo directamente en el TXT, es más fácil de Excel y guardarlo. Ok, ese sería los mismos 26 casos de prueba. Obviamente aquí me los ponen en otro orden porque depende de cómo haya empezado a hacer las parejas, pues va a ser otro orden, no el mismo. Recuerden que dijimos que había que identificar los casos de prueba que eran inválidos. En este caso sería o en este ejemplo sería el número 9, en el que no puedo ejecutar Internet Explorer en Linux. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar ese caso de prueba, pero recuerden que como estamos haciendo combinaciones de pares de variables, ese caso de prueba tiene 10 combinaciones de parejas. Entonces, si lo elimino por completo, estaría eliminando parejas que son importantes de probar. Entonces, lo que se hace es que se elimina el caso de prueba, pero se deben agregar dos casos de prueba. Uno donde se mantenga Linux y otro donde se mantenga Internet Explorer, ¿verdad? Entonces, este no lo puedo ejecutar, pero lo reemplazo por, elimino uno y agrego, entonces no tendríamos que ejecutar 26, sino 27. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene esta técnica? Bueno, es una técnica bastante fácil de usar y hay muchas herramientas disponibles para poder hacer la obtención de los casos de prueba. Asegura el cubrimiento de todos los pares de variables, ¿verdad? Que eso es importante. Estoy alcanzando un alto grado de cubrimiento. ¿Qué desventajas puedo encontrar? Bueno, que pueden generarse combinaciones, ¿verdad? Inválidas, como el caso de prueba que vimos, ¿verdad? Que entonces requiere que yo revise los casos de prueba. ¿Y qué podrían generarse? Combinaciones que no son tan importantes o que no son frecuentemente ejecutadas, ¿verdad? Que eso solo lo sabe uno más siendo experto. Usted sabe que probablemente si usted tiene un sistema de una empresa que está ubicada en Alajuela, la mayor cantidad para esa variable de selección va a ser Alajuela, y si tengo cantones como Limón y Guanacaste, tengo todas las provincias del país, perdón, entonces esas otras provincias probablemente sean valores menos usados que Alajuela. Entonces eso no me lo garantiza esta técnica, porque él simplemente lo que hace es combinar los valores independientemente de si son valores usados o no. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esta técnica. Ya, esos son los casos de prueba.
Ujú. Eh, Recuerden que aquí lo que presentan problemas son estos dos valores, ¿verdad? Pueden estar mil, ¿verdad? Sobre mil. Entonces lo que dice es, elimine este caso de prueba, pero para eliminarlo hay que tener cuidado. Entonces, no quiero omitir límites y no quiero omitir intermediarios. Entonces, ¿qué es lo que hago? Siempre mantengo un link, pero con un navegador que sí pueda ejecutar. Y siempre mantengo internet pero con un sistema operativo que sí pueda ejecutar. Ok, la siguiente técnica es la de tablas de decisión. Esa técnica me permite construir los casos de prueba sin usar la estructura técnica interna, perdón, del programa. En su mayoría, probablemente ustedes han usado la técnica de tablas de decisión en algún curso de matemática, ¿verdad? Que es donde más usualmente se aplica. Vamos a utilizar esas tablas de decisión, pero para definir casos de prueba. Recuerden que una tabla de decisión tiene las condiciones, que básicamente son los dominios de entrada o las variables de entrada, las acciones que se van a ejecutar o salidas resultantes, y tengo las reglas, que son las que me indican las acciones que disparan cada conjunto de entrada. Los pasos de este algoritmo son, bueno, primero hay que identificar las causas de la tabla de decisión, calcular el número de combinaciones posibles, que ese número de combinaciones posibles al final van a ser los casos de prueba. Llenar las columnas con las combinaciones posibles. Ese no es un paso obligatorio, si quiero lo hago y si quiero no. Puedo reducir la tabla de decisión, entonces eso me permitiría eliminar casos de prueba que no son necesarios ejecutar. Y debo comprobar que las combinaciones son cubiertas y añadir los efectos a la tabla. Este sería un ejemplo de una tabla de decisión. Esa tabla de decisión ya está reducida. Son más casos de prueba, pero se redujo a 5. Recuerden que teníamos las condiciones y tenemos las acciones. Las condiciones, en este caso, esto es para un cajero automático, entonces lo primero que haríamos es verificar si la tarjeta que estoy ingresando es válida o no. Y los valores que voy a utilizar para este caso ¿es válida? ¿Sí? No es válida, ¿verdad? ¿Sí o no? Una vez que verificamos que la tarjeta es válida, entonces lo que hago es verificar si es un PIN válido. Si no es válido, tengo la posibilidad de ingresar nuevamente el PIN hasta 3 veces. Cuando ingresé 3 veces el PIN de forma incorrecta, entonces se retiene la tarjeta, ¿verdad? Eso es lo que sucede en la vida real en los cajeros. Si lo que voy a hacer es un retiro, lo que hace es verificar que el balance está bien. ¿Qué significa eso? Bueno, que si tengo 100,000 colones, no puedo retirar 150,000, ¿verdad? O sea, tiene que haber, puedo retirar hasta de 0, de 5 hasta 100,000, digamos. ¿Qué acciones son las que van a suceder en ese caso? Bueno,
Si la tarjeta es inválida, lo que hace es rechazar la tarjeta. Si el PIN es inválido, le dice que reingrese de nuevo el PIN. Si el PIN es inválido por 3 veces, lo que hace es retener o guardar la tarjeta. Si el monto no es correcto con respecto al balance, le pide que reingrese el monto. Y si todo está bien, entonces me proporciona el efectivo, ¿verdad? Me da lo que yo quería sacar. Estos valores de sí y no, vean que lo que dije es cada una de estas combinaciones hace un caso de prueba. Y tengo mínimo 5 casos de prueba. El primer caso de prueba es cuando la tarjeta no es válida. El paso de la el segundo caso de prueba es cuando ni el PIN es válido ni se ingresó por 3 veces un PIN válido. Entonces lo que debería hacer es ingresar el PIN. En el tercer caso de prueba, cuando ya ingresas 3 veces al PIN, entonces recibes la tarjeta. Cuando el balance no está bien, entonces todo está bien, y dispensa el PIN. Los guiones que ustedes ven en la tabla de decisión es porque esta tabla de decisión está en uno. Lo que quiere decir es que si la tarjeta no es válida, no importa lo que venga aquí. Aquí puede ser sí o puede ser no. No pasa nada. Porque al final la tarjeta, en cualquier valor que tú ingreses aquí, siempre va a ser la misma. La tarjeta siempre va a ser. Algo muy importante es que debemos verificar que cada variable se puede al menos una vez con verdadero y otra vez con falso. Vean que tengo 4 variables, las condiciones son variables, y lo que necesitamos es que este se pueda con verdadero y falso, sí, ¿verdad? Esta variable se pueda con verdadero y falso, este también y este también. Eso es lo que buscamos con una tabla de decisión. Que todas las variables sean evaluadas con verdadero y con falso. Ya casi voy a explicar cómo se calcula el número de casos de prueba. Ok. Puedo tener tablas de decisión más complejas. ¿Qué quiere decir más compleja? Bueno, recuerden que dijimos que las técnicas se pueden combinar entre sí. Entonces, por ejemplo, yo podría tener una tabla de decisión con valores límites. ¿Qué sería más o menos este ejemplo? Las variables licencia, orden de haber, registro y vehículos son variables normales de sí mismas. Pero en de velocidad, vean que los dividimos en estratos. ¿Por qué? Porque si el exceso de velocidad está entre 1 y 10, tengo una salida que se llama multa. Entonces, no pasa nada, no hay multa. Pero
Y está entre 21 y 25 de 50 y 100 más abajo, 5. Pero más bien que se puede sacar de abajo. Y dice que es alerta a la persona. Entonces, estoy combinando técnicas en esta tabla de elección. Si la diferencia no es tan grande, entonces se alerta a la persona y también es mismo. Si la persona tiene una capacidad de simplemente se requiere y hace una multa. Si el registro del vehículo no está bien, se le hace una infracción y una multa de ley. Pues eso es básicamente una forma en la que también podríamos combinar. Recuerden que dijimos que estas rayitas lo que quiere decir es que no importa lo que venga aquí, sea así o no, la teoría siempre va a ser la misma. Y recuerden que dijimos que teníamos que verificar que las variables fueran probadas con verdadero y con falso. Vamos a ver un ejemplo. Dice que tenemos un cliente en una empresa que si paga dentro de los primeros 30 días y la cantidad no supera el stock, se factura con descuento y se envía la mercadería solicitada. Sin embargo, si el pago se hace después de los 30 días, se factura sin descuento y se remite la mercadería. Las mismas acciones se emprenden si se trata de un cliente nuevo, cualquiera que sea el plazo de pago. Si no existe cantidad suficiente en stock y se trata de un cliente nuevo de la empresa que paga dentro de los 30 días, se factura con descuento, se realiza la entrega de la cantidad que está en stock y se deja pendiente el resto del pedido. Si el cliente fuera nuevo, no se practica ningún descuento. Y en caso de que el pago no se efectúa dentro de los 30 días, cualquiera que sea el tipo de cliente, se procede de la última manera. Si un cliente compra por primera vez, solicita una cantidad mayor de mercadería que la que está en stock, no importa el plazo de pago, no se le va a dar descuento, se remite la cantidad en stock y se deja pendiente la diferencia. ¿Cuáles serían ahí causas? ¿Cómo? El plazo de pago probablemente sea una causa. El stock y el tipo de cliente. Entonces, el tipo de cliente, el plazo de pago y la cantidad de pago con respecto al stock. Esas son las causas. ¿Cuáles vamos a hacer? Factura con descuento o sin descuento, se envía la mercadería, se envía la cantidad de stock y se deja pendiente, ¿verdad? Dependiendo de. Esos son los efectos. Necesito saber cuántos casos de prueba debería de tener en esa tabla de decisión, o sea, calcular el número de combinaciones posibles. ¿Cómo hago eso? Bueno, dice que si todas las causas son simplemente valores de sí y no, como en este caso, se calcula con 2 elevado al número de causas. Entonces, en este ejemplo sería 2 a la 3, porque tengo 3 causas. Eso me daría 8 casos de prueba.
Si hay alguna causa, como en el ejemplo anterior que vimos, ¿verdad? Que la causa de exceso de velocidad tenía más de un valor, es el número de valores y el número de causas. Entonces, sería, imaginemos que tiene tres valores, entonces sería tres, y como solo una variable, tres valores. Eso lo que significa es, tengo dos valores y tres variables, ¿verdad? Tres causas, dos a la tres. Si aquí tuviera cinco valores, por ejemplo, entonces sería 5 a la 1. Porque solo tengo una variable, en el ejemplo anterior, tendría 5 valores, que era 1, 10, 11, 20, mayor a 25, creo que es 4 valores, 4 a la 1. 4 valores, una. En este caso, que la mayoría de casos del mundo rápido, que sí puedo poner yo otros prácticamente, pero la mayoría serían 2 a la 3 y me dan 8 casos de 3. Tendría 8 columnas esta tabla de decisión. 8 columnas. ¿Cómo se llena una tabla de decisión? En este caso, que es decir, no es fácil. Me imagino que ya ustedes lo han hecho, pero para recordar un poquito. Recuerden que eso funciona. Entonces, si tengo 8, debería de tener 4 sí y 4 no, ¿verdad? Y luego, y pasa exactamente igual, solamente que aquí las voy a poniendo de 2 en 2. Y luego de 1 en 1. Si tuviera 16, serían 8 sí, 8 no, 4, 4, 4, 4, ¿verdad? Es casi siempre, por ser 2 a la algo, ¿verdad? Me van a dar números 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. Y luego, entonces empiezo a llenar la tabla con los efectos. Si es un cliente de la empresa y el plazo es menor a 30, el plazo de pago decía que se facturaba con descuento, ¿verdad? Pero vea que dice que la cantidad solicitada es menor a la que está en el stock, entonces se envía lo que hay en stock y se deja el resto pendiente. Esa sería la salida de ese caso de prueba. Porque la cantidad que se está solicitando es menor a lo que hay en stock. O sea, yo ocupo 30, pero hay 10. Entonces me entregan las 10 y se deja pendiente las otras 20. Ah, bueno, sí, sí, es menor, perdón. Entonces, aquí sería que se envía la mercadería. El segundo caso de prueba es el que sería así. No es menor. El tercer caso de prueba es que se factura sin descuento, ¿verdad? Y se envía la mercadería solicitada. En el segundo caso de prueba, se factura sin descuento y se envía y queda pendiente. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que completamos toda la tabla. ¿Cuántos casos de prueba hay aquí? 8. 8 casos de prueba, ¿verdad?
Dice que queremos determinar el importe a facturar de los clientes de unos grandes almacenes, según estos criterios. Si paga con tarjeta de oro, va a tener un 15% de descuento. Si paga con tarjeta club, un 5% de descuento. Si la tarjeta oro o club es modalidad joven, entonces va a tener un 5% de descuento. Y que los descuentos son acumulables. ¿Qué quiere decir? Que si tengo una tarjeta oro, voy a tener el 15%, y si es modalidad joven, otro 5%. Entonces, el total tendría 20%, que son acumulados. ¿Cuáles son las causas en esa tabla de definición? Pues tarjeta, la edad de la persona, Y la modalidad. Aquí voy a hacer los tipos de tarjeta por separado. Tarjeta oro, ¿es tarjeta oro? ¿Sí o no? ¿Es tarjeta club? ¿Sí o no? Entonces serían, si es oro, si es club y modalidad joven. Esas serían las causas y los efectos. Los efectos serían un 15% de descuento, un 5% de descuento, y voy a poner este otro 5% por separado, ¿verdad? Porque para saber a cuál de los dos me estoy refiriendo. Voy a ponerlo aquí porque si no, no se ve. ¿Cuántos casos de prueba necesito ahí? 2 a la 3, ¿verdad? Y entonces recuerden que entonces era así. Esto es como mecánico. Este caso de prueba, el primero, es inválido. Porque la tarjeta no puede ser oro y club al mismo tiempo. Entonces aquí no voy a tener una salida. En el segundo caso de prueba tampoco. El tercer caso de prueba dice que es tarjeta oro y modalidad joven. Entonces voy a tener 15% y 5% de descuento, ¿verdad? En el cuarto caso de prueba, perdón, solo es tarjeta oro, entonces solo voy a obtener 15% de descuento. En el quinto caso de prueba es tarjeta club y modalidad joven, entonces voy a tener 5 y 5. En el sexto caso de prueba solo es tarjeta club, entonces voy a obtener 5%. En el séptimo caso de prueba es otro tipo de tarjeta, entonces es modalidad joven, pero entonces aquí no tengo salida, ¿verdad? Porque, y en el cuarto tampoco tengo salida. En el último, perdón, en el octavo. ¿Sí se entiende cómo funciona la tabla de decisión?
Sí, la salida podría haber sido diferente, correcto. La tabla de decisión probablemente no a todos nos va a quedar igual, ¿verdad? Por lo que por ejemplo, acción. Aquí yo podría hacer 15%, 15%, 10%, 20%. Son salidas distintas, pero al final no pasa nada como salió. No es una ¿Cómo sería? Que los expertos son acumulados, o sea, tengo una tarjeta oro, una parte pobre, y los Situación. Aquí entre los lados de la quiero que sea. Puedo tener solo 5% puedo tener 100% todo lo que está bueno. Sí, se podría haber hecho así. Sí, sí. No está mal y de esta forma tampoco está mal. Lo que sí hay que tener cuidado son con las causas, ¿verdad? Las salidas no tienen tanto problema porque al final es lo que voy a verificar si el sistema hace o no. Si el caso de prueba es exitoso o es fallido. Pero lo que sí tengo que tener cuidado es con las causas, porque al final son las variables que va a tener el sistema. Entonces, si identifico, por ejemplo, menos variables de la cuenta, voy a estar ejecutando menos casos de prueba de los que el sistema requiere. Ok, la última técnica que vamos a ver de caja negra. Recuerden que la próxima semana vamos a empezar a ver técnicas de pruebas, pero para caja blanca. Es la de diagramas de estado. Probablemente eso ustedes lo deben adorar porque lo vieron con Oscar Vickers. ¿Qué son los diagramas de estado? ¿Qué es un diagrama de estado? Bueno, recuerden que es una máquina de estados y este tipo de diagramas lo que me permite es documentar el diseño de algunos sistemas. Por ejemplo, es muy utilizado para protocolos de comunicación, sistemas de control de movimiento como robots, aviones, automóviles, ¿verdad? Entonces ustedes probablemente van a encontrar ese tipo de diagramas. Es muy usual, ¿verdad? Ver cómo voy de un lugar a otro y estos al final son estados. El software de control de dispositivos, como el de la impresora, trabaja con estados. El ciclo de vida de entidades, el ciclo de vida de negocio, también se aplica ahí. Las máquinas de estado son una abstracción que están compuestas por mínimo 2 estados, ¿verdad? Porque generalmente lo que hago es que estoy en un estado y paso a otro. Por un nivel, puedo pasar al mismo estado. Tengo una transición, ¿verdad? Es que cambio de estado y en esta transición fuera de definir que dispara la transición y una acción, ¿verdad? Que es la que debería de ejecutar. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo podría aplicar la técnica de diagramas de estado para obtener casos de prueba. En el ejemplo de una reserva, puede ser una reserva de un tiquete de avión o una reserva de una habitación de un hotel, ¿verdad? Pero al final es una reserva de algo. El proceso es que yo llamo, verifico si hay disponibilidad y para eso yo tengo que proporcionar las ciudades a las que quiero viajar, la fecha, la hora de salida y el destino, ¿verdad?
hay un agente de reserva que si todo está correcto, ¿verdad? Hay disponibilidad, entonces se efectúa la reserva en el sistema. En ese momento dice que la reserva se encuentra en el estado de realizado. Y el sistema de forma automática crea e inicia un temporizador. Si ese temporizador expira antes de que se pague la reserva es cancelada por el sistema, o sea que me van a dar un plazo de pago. Si usted de aquí en 15 días no ha realizado el pago, la reserva, perdón, se cancela. Puede ser que la reserva también sea cancelada por el cliente antes de que este pague, ¿verdad? Algo le pasó y entonces llama y dice, bueno, ya no voy a poder viajar, entonces voy a cancelar la reserva. Puede ser que la cancele después de que haya pagado. ¿Verdad? Se enfermó y no pudo ir, entonces llama. Y puede ser que la tenga que cancelar el día, ¿verdad? De que viajó. Ya tenía impreso hasta el tiquete del abuelo y puede ser, porque a mí me ha pasado que voy a viajar y estoy en el aeropuerto y ese día le cancelan, no, pues, por las condiciones del tiempo. Ya usted tiene todo, ya está todo. Y le dice, no, el vuelo no va a salir. Y ahí le dan una compensación y le dan un hotel y vaya de vuelta porque va a poder viajar con familia. Eso pasa. Entonces, digamos que todo eso es posible. Entonces, el primer paso es identificar los estados. En este caso, el primer estado es el de realizado. Yo proporciono la información y se crea el estado de la reserva realizada. Y además, se dispara un evento que se llama temporizador, ¿verdad? Que es el pago, ¿verdad? Decía que en el momento en que yo hago la reserva, me dan 15 días, por ejemplo, para pagar. Entonces se dispara ese evento que es el que crea ese temporizador. Luego dice que puedo pasar del estado realizado al estado pagado. ¿No? Entonces, el cliente hizo el depósito o el CIF, que se lo compró ahora, bueno, lo que sea, ¿verdad? Entonces pagué y pasa al estado de pagado. Eso es como el flujo normal. Una vez que fue pagado, entonces se procede a imprimir, pasa a impreso el tiquete de avión. Y luego pasa a un estado de usado, ¿verdad? Ya volé, fui hasta donde tenía que ir y fue el boleto usado. Y ahí, digamos que finaliza como el flujo normal de estados de ese proceso. Luego dice que hay otras cosas que pueden pasar y es que puede ser cancelado. Puede ser cancelado antes de pagar. Puede ser cancelado por el cliente después de realizado, después de pagado y después de impreso. Entonces vean que para este proceso tengo 6 estados. ¿Cómo calculo los casos de prueba? Bueno, dice que tengo que multiplicar el número de nodos por el número de flex. En este caso me daría 48 transiciones. A esos 48 le tengo que quitar el número de flex, que serían 8, me quedarían 40 y sumarle 1. Tendría 48 casos. ¿Qué es lo que voy a verificar? Bueno, que paso de un estado a otro, ¿verdad? Si sucede esto, entonces estoy en este estado, si ejecuto esta acción, entonces paso al siguiente estado. Entonces ahí tengo, lo que hago es validar esas transiciones, esos cambios de estado. Ahí están los
41. Y la forma en la que voy a crear los casos de prueba es básicamente que recorra todas, al final es que recorra todas esas líneas, ¿verdad? Entonces, el primer caso de prueba sería el del flujo normal, ¿verdad? Realizado, pagado, impreso y cesado. El siguiente caso de prueba sería realizado, pagado, impreso, cancelado por el usuario, por el cliente. El tercer caso de prueba sería realizado, pagado, cancelado por el cliente. El cuarto, realizado, cancelado por el cliente. Y el 5, realizado y cancelado por no pago, que sería cuando el temporizador se dispara. Entonces, mínimo tendría 5 casos de prueba. Vamos a hacer este. Dice que hay una lavadora que pasa por los estados de enjuagando, lavando y secando. Entonces tengo 3 estados. Si empezamos, digamos que por el flujo normal, empezaría en lavar, luego enjuaga, luego seca y aquí, digamos, ya termina. Dice que hay un evento que se llama abrir puerta, que eso lo puedo hacer en cualquier momento. Y cuando cierro la puerta, continúa en el estado en el que se encontraba. Entonces quiere decir que si estoy lavando y abro la puerta, dice que regreso a lavar cuando la cierro. Entonces aquí hay un evento que se llama abrir y otro que se llama cerrar. Lo mismo pasa en enjuagar, regresa al mismo y lo mismo pasa en secar. Entonces ahí tendría un caso de prueba donde voy lavar, enjuagar, secar y finalizar. Lavar, abrir, lavar, enjuagar, secar. Lavar, enjuagar, vuelvo a enjuagar, secar. Lavar, enjuagar, secar, secar, ¿verdad? Podría haber ese mínimo 2 casos de prueba, ¿verdad? En este caso, abrir, cerrar, el mínimo serían 2 casos de prueba. Bueno, creo que en realidad se podría haber hecho como en uno solo. Preguntas hasta aquí. Ahí en el pasado, podía, por ejemplo, eso no sé, a ver si podía ir al estado, y ahí yo cambiaría el estado de la forma. No queda parado. Sí, detenido, podría haber usado detenido. Entonces, si ponemos los estados acá como teoría, ya está integrado el estado de la. Ok, vamos a ir a receso, son las 9:20, estamos a las 9:40. Ok, la solución de los ejercicios. En la primera pregunta lo que decía es que cuál era el resultado para cada uno. Recuerden que cada uno de estos es un caso de prueba, ¿verdad? Cada columna. Entonces, dice que el primer caso de prueba dice que es miembro de la tarjeta Citibank, o sea que tiene que ser
la regla 1 o la regla 2, y que la habitación es silver. Entonces sería la regla número 1. ¿Cuál sería la salida? Que ofrece actualización Gold y esto no aplica. Entonces solo podía ser una de estas dos opciones. Si el segundo caso de prueba dice que no es miembro del Citibank, entonces puede ser la regla 3 o la 4 con una habitación Platinum. Entonces que estas dos son no, entonces no ofrece actualización. ¿En serio? Dice que tenemos el siguiente diagrama de estados para un surtidor de gasolina que no es asistido por tarjetas de crédito. Suponga que quiere desarrollar el mínimo número de casos de prueba para cubrir cada transición y que la prueba debe comenzar y terminar en el estado inicial esperando al cliente. ¿Cuántas pruebas necesita? Entonces, al final recuerde que lo que buscamos es que pase por todos por todas las líneas. Entonces, el primer caso de prueba, aquí tengo 1, aquí este otro recorrido tengo 2, este otro recorrido tengo 3 y esta línea de aquí, ¿verdad? 4 casos de prueba. Hay que visitar todas las líneas. ¿Sí? Este caso de prueba, estas dos líneas. Este otro caso de prueba, luego este otro caso de prueba y luego aquí. Son 4 casos. Por ciclo, sí. Y luego estos eran hacer dos tablas de decisión. Recuerden que no tienen que quedar exactamente igual. Pueden variar. Tenemos una. En el primero era que se centraba por son 4 casos de prueba. Y los regalos de las 5% del descuento y el cupón, ¿verdad? Y estas dos tenían que hacer y estas no. Porque si se está registrando por primera vez, no puede ser un cliente que usa el cupón, cuando está registrando. En ese momento, pues, todavía no puede usar el cupón. Y en la última es que en un empleado altamente productivo, un empleado encargado y una inflación grave. Y tenemos dos cruces, cruz de productividad y cruz de encargado. Tenemos un caso de prueba, 2 a la 3. En este caso no había salido cuando eran entonces la ley. Y luego, sobre la aquí, la calidad de productividad no, que la creación grave, no, sí, puede ser que varíe un poco. Entonces, las salidas y las entradas ahí van.
Sí, puede ser que por ahí. Ok, preguntas con respecto a, recuerden que acabamos de terminar de ver las técnicas de caja negra. Preguntas, dudas, comentarios. Sí, está quedando claro. Ok, la idea entonces, repito, de la tarea es que vamos a aplicar las técnicas de caja negra al proyecto. O sea, buscar un formulario del proyecto, aplicar la técnica y eso ya ustedes van a tener identificados los casos de prueba. ¿Cuál es la idea de que hagamos la tarea así? Que la tarea les sirva para el proyecto. Entonces no estamos haciendo una tarea más, sino una tarea que los resultados van a funcionar, van a ser un insumo que yo puedo utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si busquen un formulario y empiecen a aplicar la técnica, eso les da los casos de prueba. La idea de la hora que nos queda de clase es que veamos un poquito cómo llenar el documento que hay que entregar la otra semana. Que es, digamos que es como un plan de cómo voy a trabajar el proyecto, para que ustedes tengan un poquito de claridad qué es lo que hace ese proyecto. Entonces, en ese documento nos interesa saber si se puede, porque hay veces en las que no se puede, saber en qué está desarrollado esa herramienta, porque, por ejemplo, si voy a hacer pruebas de integración, unas pruebas de integración comunitarias, me interesa saber el lenguaje de programación en el que están, ¿verdad? Entonces es importante tratar de conocer al máximo posible, ¿verdad? Porque les digo que a veces no puedo saber en qué está él, porque lo que me dieron fue un sitio web y entonces ya no sé en qué está. Pero entonces hay que tratar de ver si podemos conseguir la información y si no, pues yo también no entiendo. Adicional a eso, yo quiero que ustedes conceptualicen cuál es el problema que están tratando de resolver en ese proyecto. Y muchas veces no tienen claridad de cómo definir ese problema. Hay técnicas que me permiten definir un problema. Y una técnica que a mí particularmente me gusta es la de árbol de problemas. El árbol de problemas se compone, digamos, como de tres partes. Un problema central, tengo las causas y tengo los efectos. Aquí tengo un ejemplo. Hay formas de representar, no tendría que tengo algo, nada. Puede ser palabras, ya. Sí, que había un problema central, que tengo causas y que tengo efectos. Entonces, dice que el problema es que existe un botadero informal de los pasos en un colegio. ¿Qué está causando eso? Bueno, que hay un desconocimiento de procesos de reciclaje, entonces aumenta la cantidad de basura. Pero que se cargue de basurero, colocar la basura, entonces, ¿verdad? Que no hay basurero, la gente no puede caer informar. Y hay jugado con un institucional. Ese era todo lo que estaba pasando, que es un problema, ¿verdad? ¿Qué es este problema? Pues que hay un incremento en la asistencia de usted, por dolor, además de dolor, y hay una prestación de la imagen de la institución,
la gente empieza a percibir mal que esa institución pues no esté manejando sus residuos adecuadamente. Entonces, eso es como una cosa en que yo puedo tener polaridades sexuales y problemas que está causando y que está ocasionando además ese problema. Este es otro ejemplo, ahí estos ustedes lo pueden revisar. Y aquí hay otro. Entonces, digamos que son formas de presentar el problema. En nuestro ejercicio puede ser que el problema no esté tan claro y que tengamos como que investigar un poquito más para definirlo detalladamente. Pero la idea es que trabajemos y tratamos de pensar cuál es el problema que estamos tratando de resolver y con eso ya tenemos un poquito más de claridad de qué cosas preguntar para completar nuestro árbol de problemas. Este ejercicio que gusta hacer porque muchas veces cuando llegan a la práctica de especialidad, en la práctica de especialidad, en el proyecto les piden que les identifiquen el problema que van a resolver y no saben cómo identificarlo. Entonces, un poco es para que ustedes vayan teniendo una idea, vamos familiarizándose de cómo hacer ese proceso. Es un poco, digamos, que inducción para cuando lleguen a la práctica. Entonces, trabajaremos grupos tratando de resolver o de identificar más bien el problema de nuestro proyecto. Sí, mira. En árbol de yo paso a algo que se llama árbol de opción. ¿Qué es lo que me permite esto? Que me da coherencia. Porque si tengo claro mi problema y de este árbol de problemas paso a mi árbol de objetivos, quiere decir que estoy siguiendo como la línea, ¿verdad? Estoy respondiendo al problema. Si los hago aparte, puede ser que el problema sea una cosa y mi objetivo vaya por otro lado. En cambio, eso lo que me permite es que haya una sola línea, una coherencia. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues ya tiene su problema, entonces ahora, como su problema debería ser algo negativo, ahora sí puede pasarlo a positivo. Entonces, si su problema es un inadecuado proceso de pruebas, entonces, ¿cuál debería ser su objetivo? Hacer un proceso de pruebas más eficiente, ¿verdad? O mejorar el proceso de pruebas, ¿verdad? Entonces hay una misma línea. Y respondo entonces a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ese proyecto así que proyecta feo. Como la letra. ¿Sí? Mi problema aquí era que había un aumento de quejas. Con cuál debería ser mi objetivo. Disminuir las quejas. Entonces vean que paso de algo negativo a algo positivo. Ese es mi objetivo general. ¿Cuáles deberían ser los objetivos específicos? Mis causas. Entonces, las causas también las convierto a positivas y entonces teníamos un ineficiente servicio por venta, entonces queremos mejorar el servicio por venta. Entonces vean que estos deberían ser mis objetivos específicos, las causas se convierten en objetivos específicos y los efectos son como mis fines, que es al final lo que yo quiero lograr, porque si los clientes estaban satisfechos, ahora estén satisfechos.
como la reflexión que ellos quieren tener. Entonces, una vez que tengo mi problema claro, puedo definir mis objetivos. Entonces, ya dijimos que el problema central se convierte en objetivo general y las causas se convierten en objetivos específicos. Los objetivos tienen que cumplir con ciertas características. Primero, un objetivo siempre empieza como un verbo. Explico el infinitivo. Quiere decir que termina en ar, ¿verdad? Mejorar, reducir, incrementar, puede ser que sea disminuir, investigar, desarrollar, definir, ¿verdad? Siempre tienen un verbo y únicamente uno. Entonces yo no puedo decir mejorar la calidad del sistema y incrementar. Ahí ya tengo dos objetivos, ¿verdad? Porque tengo dos verbos. Dice que los objetivos deben ser específicos. Eso quiere decir que sean claros de qué es lo que voy a hacer. El qué no es hacer, investigar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Investigar. ¿Dónde lo voy a hacer? Investigar en el tecnológico de Costa Rica. ¿Dónde? ¿Cuándo? En el primer semestre de 2023. ¿Y cómo lo voy a hacer? En un proyecto de investigación con la metodología de. ¿Ah? Le estoy diciendo cómo. Todo eso debe quedar claro en el objetivo. El objetivo debe ser medible, o sea, debe cuantificar los fines y los medios. Entonces, medible significa que yo lo puedo hacer. Entonces, quiero reducir la basura. ¿En cuánto la voy a reducir? La voy a reducir en un 10%, en un 15%, en un 1%. Tiene que ser medible. Tiene que ser realizable con respecto a los recursos y las capacidades que tengo. O sea, si yo estoy diciendo que lo voy a hacer en el primer semestre, tiene que ser que yo lo puedo hacer en el primer semestre, porque tengo el personal que necesito para hacer eso. Si no, entonces quiere decir que necesitaba más. Tiene que ser realista y tiene que estar limitado en el tiempo. Ya lo mencioné ahí en el cuándo. Luego están las metas. Dicen que las metas son los procesos que se deben seguir para llegar a ese objetivo. Todo objetivo está compuesto por una serie de metas que unidas se alcanzar conforman ese objetivo. Entonces, por ejemplo, dice que podríamos utilizar las vueltas ciclísticas como el Tour de Francia, la Vuelta a España o la Vuelta a Costa Rica, digamos, es un evento ciclístico. El objetivo del ciclista es ganar la vuelta, ¿verdad? Ser el ganador de esa vuelta ciclística. Ese es su objetivo. ¿Cuáles son sus metas? Bueno, para poder ganar el Tour, él debería de poder ir ganando cada una de las etapas que corre, ¿verdad? Entonces, esas son sus metas. Ganar cada una de las metas que componen esa vuelta ciclística. Y luego, asociados a las metas, están los indicadores, que son los que me permiten poder verificar que se cumplió cada una de esas metas. Dice que un indicador es una especificación cuantitativa y cualitativa para medir el logro del objetivo. Debe definir indicadores prácticos, independientes y focalizados.
Entonces aquí tengo un indicador, aumentar la utilidad, la descripción. En el tercer año debe tener un aumento del 10% en la utilidad de la empresa. ¿Quién debe tener un aumento? La empresa, la compañía. ¿Dónde? En la misma empresa, ¿verdad? Si antes vendía 1 millón, ahora debería vender 1.100.000. ¿Cuánto? Igual o mayor al 10%. ¿Y cuánto? Después dice determinado, eso está más abajo, el tercer año del proyecto. Y aquí está los 3 asociados. Recuerden que este objetivo parte de un problema. Entonces, el objetivo es que quiero definir los casos de prueba necesarios para la adecuada determinación de un recurso satisfactorio. ¿Cuáles serían los métodos? Bueno, utilizar técnicas de pruebas adecuadas, definir correctamente los casos de prueba y comunicar con facilidad los resultados. ¿Cuáles serían los indicadores? Bueno, decimalmente 60 casos de prueba, a veces yo lo puedo ir a verificar. Yo puedo verificar que están 60 casos de prueba. Que el plan de prueba contiene todas las partes y está organizado de la forma que toca. Yo miro una estructura y puedo ver que de verdad la cumple, que aplica las reglas gramaticales, ¿verdad? Entonces, también lo puedo verificar. Entonces, vean que ahí tengo el objetivo, la meta y el indicador. Y todo responde a un problema. Eso sería lo que quería como repasar del proyecto. Ya creo que todos tienen más o menos claro una idea de cómo redactar ese problema, y eso les va a permitir más fácilmente también definir los objetivos. Y no sé si tienen alguna pregunta sobre el documento, el entregable, este primer entregable del proyecto. Para cuando hay una Para la próxima semana. Yo tengo que explicar que de la noche pasada para la próxima semana, pero como no terminamos de ver todas las materias hasta hoy, la voy a hacer esta tarea. la próxima Sí, yo voy en 8 y los proyectos y voy en 15 la tarea. Las dos toman en el